Buenos días, el día de hoy presentaremos la técnica de afinación con cilindro cruzado de Jackson y test rojo-verde por Gabriela Calderón y Carol Ramos. Posterior a la técnica de miopización, que fue la que realizamos anteriormente, se requiere refinar la prescripción por las posibles impresiones que se puedan presentar en su ejecución, tanto de la esfera, el cilindro y el eje refractivo. A esto hace referencia la afinación. Cilindro cruzado de Jackson. Este examen se realiza posterior al subjetivo monocular. El cilindro cruzado de Jackson es un lente esferocilíndrico en el que la potencia del cilindro es el doble de la esfera y de signo contrario, equivalente a un lente con superposición de dos lentes cilíndricos de igual potencia, con signos contrarios y ejes separados a 90 grados. El objetivo es crear un astigmatismo igualmente mixto, que coloque el cilindro de menor confusión sobre la retina, permitiendo afinar el eje, poder del cilindro y esfera. Se debe elegir la posición del cilindro cruzado de acuerdo a la agudeza visual del paciente. Ejemplo, si la agudeza visual está entre 0,5 y 0,7, el cilindro cruzado de Jackson más o menos será de 0,50 dioptrías. Si está entre 0,2 y 0,4, más o menos 0,75 dioptrías. Y si es inferior a 0, menos 1 dioptría. Para la técnica, primero que todo, vamos a colocar al paciente correcta y cómodamente la montura de pruebas o el forópter, ajustando la distancia pupilar de lejos. Se inicia con el valor del subjetivo monocular en visión lejana. Vamos a ocluir el ojo izquierdo para comenzar con el ojo derecho y sobre este colocar el cilindro cruzado de Jackson y sobre la corrección del paciente. Vamos a poner al paciente a fijar una línea visual o también se puede utilizar el optotipo que estamos viendo, que es diseñado especialmente por este conjunto de puntos negros para evitar el efecto de distorsión generado por los optotipos con segmentos rectos. Luego vamos a colocar el mango del cilindro cruzado de Jackson paralelo al eje del cilindro que nos dio la refracción. Este mango está montado a 45 grados del eje en ambos cilindros, tanto en el cilindro del mango manual como en el del foróptero. Luego lo vamos a girar en estas dos posiciones que estamos viendo y le vamos a preguntar cuál de estas dos, con cuál ve mejor o menos distorsionado. También podemos, mediante la comunicación con el paciente, colocar pues diferentes, 3 o 4, para mostrarle pues que se está montando una condición diferente. Si el paciente reporta que no hay cambio de división en ninguna de las posiciones, el eje está afinado. Se ubica la posición en la que el paciente dice que ve mejor. En esta posición donde indica que ve mejor, se va a rotar inicialmente el eje de 10 a 15 grados, el eje corrector, hacia los puntos rojos o negativos del cilindro cruzado de Jackson. Algunos autores sugieren o dicen que la rotación del cilindro cruzado de Jackson se dará por la potencia del cilindro, como se muestra en esta imagen. Luego repetimos el mismo procedimiento hasta que nos indiquen qué posición ve mejor. Una vez en la posición donde el paciente ve mejor, vamos a rotar el eje tentativo hacia los puntos rojos o negativos del cilindro cruzado de Jackson, pero esta vez de 5 en 5 grados. Se repetirá el procedimiento hasta que el paciente determine ver igual de borroso en todas las posiciones. Una vez logremos la igualdad, el eje del cilindro corrector estará afinado. Para la técnica, igualmente iniciaremos ubicando correctamente al paciente en el forópter, ubicando la distancia pupilar de lejos, ocluyendo el ojo izquierdo para comenzar con el derecho y poner a fijar al paciente el optotipo. Como ya afinamos el eje anteriormente, procedemos a colocar el cilindro cruzado de Jackson de manera que coincidan los puntos rojos, que son negativos, o blancos, que son los positivos. Como estamos viendo, vamos a rotar el cilindro cruzado de Jackson en las dos posiciones e indagar en cuál posición ve mejor. Si el paciente reporta que no hay cambio de visión en ninguna de las posiciones, el poder del cilindro está afinado. Si ve mejor en la posición que los puntos positivos coinciden con el eje corrector, es necesario disminuir potencia cilíndrica negativa en pasos de 0,25 dioptrías.
Se deberá modificar la esfera cuando cambie la potencia del cilindro para mantener el círculo de menor confusión en la retina. Es decir, por cada incremento de menos 0,50 dioptrías de cilindro negativo que el paciente acepta, iniciará más 0,25 dioptrías en esfera. Se deberá repetir el procedimiento hasta que el paciente refiera ver igual en ambas posiciones. Con esto se ha afinado el poder del cilindro. La calidad en que le damos las instrucciones a los pacientes es primordial. Debemos otorgar indicaciones simples y evitar el uso de términos técnicos. De igual manera, dar el tiempo suficiente en las posiciones del cilindro cruzado de Jackson para que el paciente pueda identificar en qué posición ve mejor las letras. Ahora tenemos la afinación del poder de la esfera. Lo primero que haremos es colocar al sujeto correcta y cómodamente la montura de pruebas o el forópter con la distancia pupilar de lejos. Esto se realiza después de haber afinado el eje y el poder cilíndrico de la fórmula correctora. Después de esto anteponemos un lente CCJ en posición A y los puntos en puntos verticales. El paciente debe fijar la rejilla de 5 brazos en visión lejana. Después de esto empezaremos a preguntarle al paciente sobre cuál componente de la rejilla ve más retenido o nítido, si el horizontal o el vertical. Si ve los dos componentes igual de retenidos, quiere decir que la corrección esférica está afinada. Si ve más negro el componente vertical, debemos aumentar poder esférico negativo o disminuir poder esférico positivo. Si ve más negro el componente horizontal, aumentaremos poder esférico positivo o disminuiremos poder esférico negativo. Si en un caso dado el paciente nunca ve igual los dos componentes de la cruz, se debe dejar el valor de la esfera más positiva o menos negativa. Después de esto repetiremos el proceso hasta que ambos componentes estén iguales. Al lograr la igualdad, el poder de la esfera quedará afinado. Después de esto tomaremos agudeza visual y repetiremos el procedimiento completo con el ojo izquierdo ocluyendo el ojo derecho. Ahora tenemos afinación de la esfera con test rojo-verde. ¿Qué es? Esto es una afinación de la potencia esférica basándose en la focalización de los rayos de la luz, dependiendo de la longitud de onda en la que se emite la luz verde de onda corta, focaliza delante de la retina y la luz roja de onda larga, focaliza virtualmente por detrás de la retina. Esto explica por qué el ojo hipermétrope refiere ver mejor sobre el fondo verde y el ojo miope sobre el fondo rojo. Tenemos técnica y anotación. Lo primero que haremos es colocar al paciente correcta y cómodamente la montura de pruebas o el forópter ajustando la distancia pupilar de lejos. Partiremos de los valores obtenidos de la esfera en el examen subjetivo monocular y de un eje y potencia cilíndrico afinados. Para examinar el ojo derecho, ocluiremos el ojo izquierdo. Utilizaremos un optotipo bicromático rojo-verde. Empezaremos a preguntarle al paciente en qué lado ve más nítido los optotipos, sobre el fondo rojo o sobre el fondo verde. Si afirma ver igual sobre ambos fondos, no se modifica el poder esférico, se considera afinado. Si afirma ver sobre el fondo verde, añade esferas positivas en pasos de más 0,25 dioptrías o disminuye esferas negativas en pasos de menos 0,25 dioptrías hasta lograr igualdad en ambos casos. Si en este caso llega a afirmar ver mejor sobre el fondo rojo, añadiremos esferas negativas en pasos de 0,25 o disminuiremos esferas positivas en pasos de más 0,25 hasta lograr igualdad en ambos campos. Si el paciente indica ver igual de nítidos los optotipos sobre el fondo rojo y el verde, adicionaremos más 0,25 dioptrías hasta que indique levemente mejor sobre el fondo rojo. Entonces, luego disminuiremos menos 0,25 dioptrías. Aquí se supone tendremos el valor afinado. Se toma la agudeza visual y se repite el procedimiento para el otro ojo.